Hoy vamos a ver la configuración electrónica mediante el diagrama de Moller. ¿Qué es la configuración electrónica? Disposición de todos los electrones de un elemento, átomo, en los niveles y subniveles energéticos. Estos subniveles también se conocen como orbitales. Aquí tenemos otra definición de orbitales. Son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones. Ya sabemos que con los nuevos modelos atómicos, los electrones no están orbitando alrededor del núcleo, sino que se encuentran en nubes de probabilidad. El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de energía, desde los orbitales de menor energía a los de mayor energía. Aquí tenemos un ejemplo de átomo, el Rutherfordio, que tiene 104 electrones. Pues estos dos electrones de la capa más cercana al núcleo son los que tienen menor energía. Y los que están más alejados, que están en la última capa, son los que tienen mayor energía. Por lo tanto, vamos a ir llenando, realizando la configuración electrónica de menor a mayor energía. Hay 7 niveles de energía, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que coincide con los periodos de la tabla periódica. Si nos vamos a una tabla periódica, pues observamos que está dividida en grupos, que son las columnas, hay 18, y en períodos, que son las filas, hay 7. Y los átomos que se encuentran, por ejemplo, en el período 1 tendrán una capa. Aquí vemos que el hidrógeno y el helio son los dos que se encuentran en el período 1 y tienen una capa. Los del período 2 ya tienen 2 capas. Así se distribuyen, por ejemplo, los electrones del litio. Tendrá 2 electrones en la primera capa y un electrón en la segunda capa. Los del período 3 tendrán 3 capas, los del 4 tendrán 4, los del 5 tendrán 5, los del 6 tendrán 6 y los del 7 tendrán 7. Pero también dijimos que existen subniveles energéticos. En cada nivel de energía existen hasta 4 subniveles, denominados S, P, D y F. A la hora de hallar la configuración electrónica, distribuir los electrones en sus niveles y subniveles, tenemos que tener en cuenta ciertas reglas. Por ejemplo, el número máximo de electrones que caben en cada capa. Y siguen esta regla, 2n², donde n es el nivel o capa. Es decir, ¿cuántos electrones admite como máximo la capa 1, el nivel 1? Pues 2 por 1 al cuadrado, 2 electrones. El nivel 2 admite como máximo 2 por 2 al cuadrado, 8 electrones. El nivel 3, 2 por 3 al cuadrado, 18 electrones. Y el nivel 4, 2 por 4 al cuadrado, 32 electrones. Pero este reparto también tiene la limitación de que en la última capa nunca puede haber más de 8 electrones, por la regla del octeto. Va a haber 8 o menos. Y además, cada subnivel también admite un número máximo de electrones. El subnivel S admite 2 electrones, el P admite 6, el D admite 10 y el F admite 14. Si tenemos en cuenta las dos reglas anteriores, esta, la de que cada subnivel admite un número máximo de electrones, y la del número máximo de electrones en cada capa, 2n², pues ¿cuántos subniveles habrá en la capa 1? 2 por 1 al cuadrado, 2. Esto significa que la capa 1 admite 2 electrones. Por lo tanto, solo tendremos un subnivel, el S, que admite 2 electrones. En la segunda capa, 2 por 2 al cuadrado, 8. Tendremos 2 subniveles, el S y el P. 2 más 6, 8 electrones. La 3 admitiría 18, por lo tanto podemos tener subniveles S, P y D. Y la cuarta admite 32. Podemos tener los subniveles S, P, D y F.
Y del 4 en adelante, pues 4, 5, 6 y 7, ya todas pueden tener los 4 subniveles, S, P, D y F. Vamos con el primer ejemplo. Configuración electrónica del manganeso. Si nos vamos a la tabla periódica, observamos que el número atómico del manganeso es 25. Y como este manganeso es neutro, no es un ión, pues tiene el mismo número de protones que de electrones. Así que tendremos que distribuir los 25 electrones en sus niveles y subniveles. Para esto utilizamos el diagrama de Moller. Y se escribe de esta forma. Tenemos los niveles y los orbitales que admiten. Ya vimos anteriormente que el nivel 1 solo admite el orbital S, el 2 podemos contar con los orbitales S y P, en el 3 SP, D y con el 4 SP, D, F. Y del 4 en adelante hasta el 7 podemos tener los 4 orbitales. Esta especie de exponente pues nos recuerda el número de electrones que admite ese orbital, el S2, el P6, el D10 y el F14. Pues vamos a ir siguiendo este recorrido. Empezamos con la primera diagonal, vamos con la segunda, la tercera. Observamos que todas las diagonales son paralelas. Pues el manganeso eran 25 electrones. Empezamos. Por la primera diagonal nos encontramos 1s2, luego 2s2 y tenemos que ir sumando los electrones que ya tenemos. Hasta ahora hemos colocado 4. Seguimos por la tercera diagonal que contiene 2p6, 3s2. Tenemos por ahora 4, 10, 12, 12 electrones. Por la cuarta diagonal 3p6, 4s2. Ahora tenemos 20 electrones, 3 de 10 y aquí ya podemos parar. Ahora mismo tendríamos 30 electrones. El subnivel 10, el subnivel D admite 10 electrones, pero como no tenemos tantos, hasta aquí había 20, pues en el subnivel D vamos a poner 5. Y así ya tenemos los 25 electrones del manganeso. Sería, en la primera capa tenemos 2, en la segunda capa tenemos 8 electrones, en la tercera capa tenemos por aquí 8 y por aquí 5, así que 13, y en la cuarta tenemos 2. Vamos a verlo. Manganeso, así se ordenan. 2, 8, 13, 2. A veces la configuración electrónica se indica de una manera abreviada. Se coge la configuración electrónica del gas noble anterior, en este caso sería el argón, y se añade pues lo que tenga de más el manganeso, que en este caso es 4s2, 3d5. Así que el argón tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y además de átomos neutros también se puede hallar la configuración electrónica de los iones. Vamos a repasar qué son los iones. El proceso de ionización, proceso químico o físico mediante el cual un átomo o molécula se transforma en un ión. ¿Y qué es un ión? Átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. Es decir, tenemos un átomo neutro que tiene el mismo número de protones que de electrones. Si este átomo pierde electrones, se convierte en un ión positivo. Hay más protones que electrones, un exceso de cargas positivas. Y estos iones positivos se denominan cationes. Pero si el átomo neutro gana electrones, el proceso contrario, se convertirá en un ión negativo. Hay un exceso de cargas negativas, y este es un anión. Los aniones están cargados negativamente, vemos que en este caso hay 5 electrones y 3 protones, un exceso de cargas negativas porque hay más electrones que protones.
Y el catión, en el caso contrario, está cargado positivamente, hay 5 protones y 3 electrones, hay un exceso de cargas positivas porque hay más protones que electrones. Pues vamos a hallar la configuración electrónica del oxígeno 2-. Z es igual a 8, el número atómico del oxígeno es 8, pero como vemos que ha ganado 2 electrones, tiene 2 cargas negativas de más, ahora tendrá 10 electrones. Así que hay que hallar la configuración electrónica para 10 electrones. Seguimos el diagrama de Moller y nos da 1s2, 2s2, 2p6. Esta sería la configuración electrónica del oxígeno 2-. Ahora vamos con el potasio más. El potasio tiene de número atómico 19. Como vemos que ha perdido un electrón, hay una carga positiva de exceso, ahora tendrá 18 electrones. Seguimos el diagrama de Moller y nos da que la configuración electrónica para el potasio más es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.